Yo viví toda una vida criticando a los militares por lo mal que se habían portado, por todos los asesinatos que habían cometido. Sin embargo, cuando supe de esto de Antonieta Machel, este episodio en sí me hizo reflexionar, me hizo pensar en la miseria humana de todos los lados, porque cuando a uno le explican las cosas siendo niño o hasta adolescente, uno tiende a crear una imagen de buenos y malos. No hay puntos intermedios, son buenos o son malos, y eso va a depender de quién te cuente la anécdota. Hola queridos amigos, hace mucho tiempo que no hacía un video y decidí hacer este porque quería darles a conocer la última pintura que hice, y esta pintura va un poco en otra línea, distinta a las cosas que yo normalmente pinto. Este es un cuadro que pinté que retrata una escena, o es mi forma de ver un hecho muy lamentable, muy terrible, que ocurrió en el año 70, específicamente en noviembre del año 70, en el Fundo La Tregua, esto en el sector de Panguipulli. Me refiero al episodio de la viuda de Recalcati, Antonieta Machel. Antonieta Machel. Ella es una mujer de origen italiano que llegó a Chile con su esposo, y acá en Chile fundaron en el sector de Panguipulli lo que se llamó el Fundo La Tregua, ¿ya? Bueno, posteriormente ella enviudó y era una mujer que al año 70, cuando ella muere, tenía 40 años más o menos. Entonces, siendo viuda, tenía 3 hijos. Y quizá sería bueno dar el contexto de cómo ocurre esto, de qué es lo que estaba ocurriendo en el país en ese momento. Gracias a los gobiernos de Frei y de Allende, acá se estaba dando lo que se llamó la reforma agraria. Acá en Chile se dio lo que se llamaba la reforma agraria, es decir, habían terrenos que eran entregados, y si no se entregaban, estos terrenos se los tomaban personas, básicamente el pueblo, los campesinos. Entonces se tomaban terrenos o predios, fundos completos que pertenecían a personas particulares, privados, y se le entregaban a los trabajadores, entre comillas, porque todos sabemos que pocas veces eso es real. Entonces, esto se empezó a dar como algo normal, como una cosa cotidiana. Entonces, esto de la reforma agraria, básicamente era poner fin a lo que nosotros conocemos como la propiedad privada, ¿ya? Entonces, surgen algunos movimientos. En este caso surge el MIR, el Movimiento Izquierdista Revolucionario, al mando de Miguel Enríquez, que es el padre de un candidato a la presidencia actual. Y este señor, muy revolucionario, o sea, promovían la lucha armada para todos sus fines. O sea, en ese mismo contexto se crean los famosos MCR, que eran los movimientos campesinos revolucionarios, y estos movimientos tenían como objeto comandar esas acciones para tomarse estos predios. Entonces eran agrupaciones, eran células más o menos grandes. Yo no podría hablar de una célula en realidad, porque estamos hablando de grupos de 20, 30 personas que estaban armadas, porque esa era la idea, digamos, lograrlo, era a través de la lucha armada, tomarse estos predios y dejárselos al pueblo, entre comillas. Entonces se hicieron muchas tomas de terreno. Surge entonces la figura de José Gregorio Liendo Vera, también conocido como el comandante Pepe. José Liendo Vera, comandante Pepe, es una persona muy joven. O sea, tenemos que pensar que en este momento estamos hablando de cabros de 25 años. Entonces, sin embargo, tenían una conciencia revolucionaria muy fuerte, y este señor, que era un estudiante de agronomía,
comienza a comandar estos grupos. Tenía un grupo más o menos como de 30 personas, y él protagonizó varias tomas de terreno, de campos completos, y tenía en sus manos gente armada para poder atacar estos predios. Hubo incluso una entrevista que se le hizo a este señor, a José Gregorio, y en esa entrevista él le dice a la periodista que para que la revolución funcione tienen que morir aproximadamente 1 millón de chilenos, porque de esa manera el pueblo se compromete y se compenetra con la revolución. Entonces, ¿qué ocurre? El 29 de noviembre de 1970 hay un grupo, un pelotón de este señor del comandante Pepe, que llegan al Fondo La Tregua de Antonieta Machel. Como yo les decía, ella era viuda. Entonces llega este pelotón y se toman el fondo de ella. Ella estaba sola. Entonces, ¿qué hace este grupo? Llegan a donde está ella y cometen un acto terrible que, digamos, todo el grupo, todo el grupo de revolucionarios la llevan a un lugar de la casa y proceden a violarla por turnos, todos. Ese grupo de hombres, algunos jóvenes, otros deben haber sido mayores, sin embargo se turnan uno por uno para violarla en forma terrible. De pronto es violentada sin que nadie te pueda ayudar, porque el Estado está de acuerdo, porque el presidente está de acuerdo, porque los partidos políticos están de acuerdo, y porque existe un movimiento revolucionario que dice que está bien, que tú tienes que usar el medio que sea para que el pueblo triunfe, para que el pueblo se imponga. Entonces, le quitan a ella todo, hasta lo más sagrado que tú puedes tener, que es tu alma, tu persona. Yo ni siquiera me puedo imaginar qué puede pasar por la mente de una mujer que le fue arrebatado todo de esa forma tan vil, tan terrible. Yo viví toda una vida criticando a los militares por lo mal que se habían portado, por todos los asesinatos que habían cometido. Sin embargo, cuando supe de esto de Antonieta Machel, este episodio en sí me hizo reflexionar, me hizo pensar en la miseria humana de todos los lados, porque cuando a uno le explican las cosas siendo niño o hasta adolescente, uno tiende a crear una imagen de buenos y malos. No hay puntos intermedios, son buenos o son malos, y eso va a depender de quién te cuente la anécdota. Si te la cuenta un profesor, tú lo vas a creer, no lo vas a cuestionar. Y como te digo, tienes esa marca entre dos polos extremos. Va a depender mucho cómo te cuente la historia ese profesor, para que de ahí tú odies a un sector o al otro. Por lo tanto, este episodio que yo les mencionaba, ojalá no se hubiese dado. Ojalá no hubiesen tenido que intervenir militares, pero
Lamentablemente la clase política no supo cuidar lo que tenía, y tampoco la gente. Los ciudadanos tenemos una responsabilidad muy grande en ese sentido. Y el día de hoy la tenemos nuevamente. Nuevamente estamos en el mismo trance que se estuvo en los años 70. Y me temo que nuevamente no estemos dando la talla. Por lo tanto, un último mensaje me gustaría darle a la gente de mi país, a que reflexionemos, valoremos lo que tenemos, lo que teníamos, y empecemos a leer más, empecemos a buscar la historia, empecemos a analizar lo que nos dicen, a estudiarlo, a pensarlo, porque hoy en día vivimos una cultura, la democracia le llamo yo, en donde nos dejamos llevar por cosas que nos muestran en televisión, y esa es la versión oficial que nosotros aceptamos. Hoy en día tenemos que empezar a ir un poco más allá, porque yo no quiero que ocurra de nuevo esto en mi país, porque yo no quiero que ocurra nuevamente estos hechos trágicos como el de Antonieta Machel, porque de llegar a un extremo social como el que teníamos en los años 70, estas situaciones se pueden repetir, y se pueden repetir para los dos lados. Por lo tanto, es importante que hoy tomemos conciencia y empecemos a marchar como país juntos para terminar con todas estas experimentos sociales. Miremos lo que teníamos, miremos lo que alcanzábamos, miremos lo que logramos como país. Habían cosas que solucionar, como en todo país lo hay. Sin embargo, no sé si será una buena solución generar tal nivel de violencia que ya una vez nos llevó a un caos y nos llevó a un extremo que después provocó tanto dolor. Así es que, finalizando con esta reflexión, quiero darles a conocer la pintura que yo hice, en donde quise mostrar a una mujer que simbolizara la figura de Antonieta Machel. Es una mujer que recorre un campo cualquiera, pero está recorriendo este campo mirando hacia el amanecer, quizá como un espíritu, quizá como un alma pura que no merecía sufrir, y que sin embargo quiere recuperar un poco de lo que era suyo, recorriéndolo quizá por última vez. Este cuadro que yo pinté busca mostrar precisamente eso. No quiere mostrar más dolor. Yo quizá podría haber elegido una imagen mucho más explícita o más dramática, pero esa no es mi naturaleza. Yo prefiero mostrar algo más esperanzador, una figura que pasó por un dolor muy grande, pero que en forma de un alma pura vuelve a caminar por sus campos, vuelve a caminar por sus tierras, quizá por última vez, y vuelve a mirar un amanecer, sintiendo que eso que tiene ahora ya no se lo van a poder quitar. Así que este es mi cuadro en honor a la viuda de Recalcati, señora Antonieta Machel, que no ha tenido el homenaje merecido. Esta es mi forma de hacerle un pequeño homenaje, muy humildemente, para recordarla y recordar que la intolerancia, la falsa noción de igualdad, la falsa noción de justicia, muchas veces
está en manos de quienes menos están dispuestos a honrarla. Este es un pequeño homenaje para doña Antonieta, que Dios la tenga en su gloria y que ojalá un poquito de ella haya logrado quedar en mi cuadro.